Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido nuevamente al ciclo de conferencias del Museo Herder. Para la conferencia de esta noche tengo aquí a mi lado a don Javier Cacho Gómez, que es un gran amigo ya de este museo. No es la primera vez que lo tenemos aquí en este museo, ya en su momento, en el mes de julio, creo que recordar, 3 de julio aproximadamente del año 2000, ya tuvimos otra charla con él muy interesante sobre los diferentes aspectos de la Antártida. Vas a hacer un pequeño sinopsis currículo de la figura de Javier Cacho. Es científico físico y divulgador científico. Pertenece a la escala de científico superior del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, lo que conocemos como el nombre de INTA. Comenzó su labor científica en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio en 1976 y también participó en la primera exposición científica española a la Antártida del año 1986. Posteriormente volvió en 5 ocasiones más, las 2 primeras veces para realizar investigaciones sobre la influencia de la capa de ozono en nuestra atmósfera, y ya las 3 últimas ya como jefe de la base antártica española que se denomina Juan Carlos I, rey de España. Durante varios años ha sido secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica y ha desarrollado una gran labor de divulgación sobre el conocimiento de la Antártida, la ecología y diferentes medios, habiendo publicado varios libros, uno de ellos incluso traducido al búlgaro. Cosas raras, ¿no? Porque siempre se traduce en el inglés, obviamente al chino, pero al búlgaro. Actualmente sigue realizando su actividad didáctica científica en el INTA y últimamente ha publicado un buen libro sobre la Antártida, ese continente, podemos llamarle casi continente misterioso, lleno de grandes secretos y de grandes aventuras, que incluso propició pues, el centenario de este libro, no de este libro, sino de la aventura que describe este libro, Amundsen Scott, en la Antártida, que por suerte y por desgracia para Amundsen fue la gloria, pero al pobre Scott, que llegó 3 semanas más tarde, dejó su vida en esta hazaña, pero los dos alcanzaron la gloria conjuntamente. Yo sin más, Javier, para no entretenerte, porque creo que aquí lo interesante es escucharte a ti, pues ya le paso la palabra al ponente y nuevamente te doy la bienvenida y las gracias por tener la deferencia en tus muchas y largas ocupaciones, dedicarle un poco de espacio y tiempo pues a este museo donde sabes que siempre eres bien recibido. Buenas noches y muchas gracias. Te recuerdo que son 3 meses mayor que tú, así que por lo menos respeta la edad. Bueno, yo quería corregirte porque no eres tú, no sois vosotros, no son ustedes quien representan las gracias por aquí, todo lo contrario. Me siento, soy yo quien les agradezco. ¿Se oye poco? Ah, bien. El problema será con mi entorno hacia allí, si no funciona esto, sigamos a hacer, pero bueno, sí. ya lo resolveremos. Ya, les decía que soy yo quien les da las gracias, soy yo quien da las gracias a Museo Herder, soy yo quien doy las gracias, querido amigo, y que soy yo quien les da las gracias a todos ustedes, porque han dejado cositas de hacer por venir a escucharme, y dado ya en este afán de agradecer, pues yo creo que debemos dar las gracias también a Amundsen y Scott. Gracias a ellos, gracias a su esfuerzo, pues hoy vamos a poder disfrutar durante un ratito de esta aventura apasionante. Y empezamos ya mismo. Bueno, para que la aventura sea tan apasionante como nos lo va a decir Javier Cacho, solamente le digo un favor de colaboración. Por favor, bajen el volumen o bajen el teléfono, que siempre se nos mete los duendes en medio de la conferencia. Muchas gracias y esperamos disfrutar. Bueno, es viernes y 13 y espero que no nos pase nada, más que el problema este que hemos tenido con la megafonía. Yo no sé si se acordarán de cómo comenzaban los cómics de Asterix. Comenzaba con esta imagen y decía, estamos en el año 50 antes de Cristo, toda la Galia ha sido conquistada por los romanos, toda no, una idea
una aldea de irreductibles galos resiste. Bueno, pues yo casi podría comenzar la conferencia diciendo, estamos en el año 1909, después de Cristo, todo el planeta ha sido explorado por el hombre occidental. Todo no, hay dos regiones también irreductibles que se le resisten, el polo norte y el polo sur. Pero por poco tiempo, estamos en septiembre de 1902, y digo que por poco tiempo, porque hay dos expedicionarios, hay dos exploradores que están dispuestos a descubrirlos. Por una parte, Amundsen, que está preparando, en esos años está preparando una expedición para conquistar el polo sur, era el sueño de su vida, y por otra parte, el británico Scott, que está preparando también otra expedición, en este caso para conquistar el otro polo del planeta. Bueno, y así podían haber pasado 2 o 3 años y cada uno hubiese conquistado su polo. Entonces no hubiese habido carrera al polo y a lo mejor no estaba yo aquí contándoles todo esto. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió que de repente se le adelantaron a Amundsen dos exploradores norteamericanos en sendas, en diferentes expediciones, llegaron al Polo Norte y reclamaron que cada uno reclamaba que él había llegado y que el otro era un farsante y que estaba mintiendo. Y bueno, y durante unos siguientes meses y años hubo un auténtico escándalo de uno atacar al otro y bueno, y efectivamente en este entorno tan poco amigable, pues Amundsen tomó la decisión de que no tenía sentido ser el tercero en llegar al Polo Norte, pues llegar al Polo Norte y decir, no, yo sí he llegado y ninguno de los otros dos ha llegado, y meterse en este berenjenal de desutilizaciones. Entonces decidió que no tenía sentido. Entre otras cosas, desde un punto de vista económico también tenía su explicación. En aquellos tiempos las exclusivas periodísticas funcionaban igual que ahora. O sea, la Belén Esteban, la boda de la Belén Esteban, estas cosas funcionaban igual que ahora. Y prácticamente el 20 o el 25% de los gastos de una expedición de exploración a los polos se subvencionaban por los derechos de venta a los periódicos o a las cadenas de noticias. Y claro, se dio cuenta que ser el tercero en llegar al Polo Norte no tenía ningún interés para las cadenas de noticias y que por lo tanto iba a perder ese dinero. Y entonces tomó una decisión terriblemente arriesgada, que fue decidir ir al Polo Sur. Y yo que fue una decisión... ¿Y ahora? Tenía que haberlo dicho. Ahora sí. Ya, perfecto. Pero decía que tomó una decisión arriesgada, porque tomó una decisión en secreto, una decisión secreta de dirigirse al Polo Sur y no dirigirse al Polo Norte. Noruega acababa de lograr su independencia de los suecos hacía unos par de años, y lo había logrado gracias al apoyo de los británicos. Entonces él se temió de que si anunciaba que no iba al Polo Norte, sino que iba al Polo Sur, y por lo tanto iba a competir con un británico que estaba decidido a llegar al Polo Sur, podía tener presiones diplomáticas sobre su gobierno y su gobierno presionarle para que abandonase la expedición. Bueno, eso lo pensó él, nunca sabremos si hubiese ocurrido o no hubiese ocurrido. Estamos en los tiempos del juego limpio, sobre todo el juego limpio de los británicos, pero nunca sabremos si eso hubiese ocurrido o no. El caso es por si las moscas decidió montar la expedición en secreto. Y durante un año estuvo ocultando ese dato a todo el mundo. Lo ocultó a la prensa, lo ocultó a sus patrocinadores, lo ocultó a sus propios compañeros que iban a viajar con él al Polo Sur y no al Polo Norte, y lo ocultó incluso a su propio rey. Y en ese entorno tan terriblemente... ¿Mucho ruido? Sí, ahora está mucho mejor. Perfecto, ya está. Pues bueno, pues en ese... lo ocultó a todo el mundo, y evidentemente a partir de aquel momento para él la carrera al polo, el llegar al Polo Sur, era una cuestión casi de vida o muerte, si no de vida o muerte física, que efectivamente iba a tener en el trayecto, pero sí de como vida o muerte como explorador. Él sabía que si no volvía del Polo Sur, volvía de la Antártida con el trofeo del Polo Sur, está claro que su carrera como explorador iba a fracasar. Sin embargo, también decía con mucho sentido práctico,
si vuelvo con el trofeo del Polo Sur, todo el mundo se va a olvidar de estas minudencias de que he metido al rey, a los patrocinadores y a todo el mundo. Todo el mundo se va a quedar encantado. Bueno, encantado porque efectivamente en aquel momento ya era el último punto significativo del planeta que quedaba por explorar, por pisar. Y bueno, gracias a eso pues asistimos a la última gran aventura. A mí me gusta decir que es la última gran aventura que el ser humano tenía sobre la Tierra. A partir de aquí ya no nos quedó nada, ya lo conocíamos todo. Lo único que quedó es salir al espacio exterior en el año 57 a conquistar la Luna, unos años después. A veces hay quien me dice, ¿y subir a Everest? ¿Qué pasa? Bueno, el Everest se conquistó bastantes años después, pero ahí no hubo carrera. Ahí fue directamente Hillary quien llegó arriba. Y aquí vamos a asistir a un duelo apasionante. Un duelo apasionante entre dos exploradores pertenecientes a dos países distintos, a dos culturas distintas, a dos formaciones muy distintas. Y yo creo que merece la pena perder 2 o 3 minutitos para centrar un poquitito quiénes eran los exploradores. Tenemos en el caso de Amundsen a una persona que decide de pequeñito ser explorador. A los 18 años, cuando volvió Nansen es el otro gran explorador noruego, el otro gran explorador de ese cambio de siglo, pues cuando volvió Nansen a su país, como después de un viaje épico, bueno, la recepción que tuvo, las conferencias que dio, a Amundsen me impresionaron tanto que a partir de ese momento, con 18 años, decidió que iba a ser explorador. Y a partir de ese momento no se desvió un ápice de ese objetivo de su vida. Yo voy a ser explorador. Y todo lo que hizo en la vida lo fue orientando para llegar a ser explorador, para llegar a ser el explorador, el mejor explorador de su tiempo. También podía hacerlo porque era rico por su casa. Era hijo de una familia de navieros, con lo cual también se pudo permitir, no tenía esas pequeñeces de tener que ganarnos el sueldo que tenemos que hacer para llegar a final de mes la mayor parte de los mortales. Él no tenía esa necesidad, pero pese a todo, con esto no quiero quitarle mérito a lo que hizo. Y entonces se empezó a preparar sistemáticamente. Decidió que si tenía que ser explorador, tendría que ir en barco a explorar, explorador polar, tenía que ir en barco, necesitaba ser el capitán del barco, porque decía, si yo voy en un barco y yo soy el jefe de la expedición y hay un capitán del barco, el que manda del barco es el capitán. Con lo cual va a haber una doble cadena de mando, no me va a respetar a mí. Luego yo me voy a hacer capitán de barco para poder ser yo también el jefe de la expedición y el capitán que manda el barco, la autoridad única. Claro, tenía que explorador polar, tenía que acostumbrarse al mundo de los hielos. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, bueno, pues ahora me voy a enrolar en un barco que vaya varios barcos que vayan por los hielos para aprender cómo se maneja un barco por los hielos. ¿Y cómo se enroló? Ya digo que él tenía barco, su familia, pero no, directamente se enroló como simple marinero en un barco de pesca de focas. Porque quería ver cómo hay que mandar para que los que estén abajo obedezcan. Impresionante. Y se metió en un barco de pesca durante una temporada entera para ver cómo dar las órdenes el capitán para que efectivamente toda la cadena de mando llegase bien, cómo había que organizarse, cómo había que infundir a la gente las instrucciones para que efectivamente fuesen eficaces. Bueno, hacía gimnasia, cosa que en aquellos tiempos no era todavía muy normal, dormía con la ventana abierta y dormía con poca ropa, también tenía que acostumbrarse al frío. Se enteró de que los belgas estaban preparando una expedición a la Antártida y bueno, aunque su objetivo era más el Polo Norte que el Polo Sur, dice, me apunto y directamente mandó una carta diciendo que quería presentarse y dice, yo no voy a cobrar nada, con lo cual evidentemente se ganó el puesto, no cobró nada y estuvo como segundo oficial del barco en una exploración donde pasaron la primera larga noche polar por debajo del círculo polar en la Antártida. Bueno, este es nuestro explorador. En 1903 decide hacer el paso del noroeste, cruzar el paso y encontrar el paso del noroeste. El paso del noroeste era un paso un paso que iría más... Bueno, es un paso que intentaba conectar el Atlántico Norte a través del estrecho de Bering con el Pacífico, para ahorrar el tener que dar toda la vuelta o bien por el Cabo, o bien por África, o bien por el Cabo de Hornos. Entonces no existía el canal de Panamá.
ese paso del noroeste lo habían estado buscando las grandes potencias, especialmente los británicos, durante 3 siglos. Habían mandado a los mejores barcos, a los barcos mejor preparados, a los mejores navegantes para intentar descubrirlo. Todos habían fracasado y habían tenido centenares de bajas. Y él, directamente con un barco pequeño, con 7 personas, decide que lo intenta. Y prácticamente empeñó para financiarse la expedición, utilizó el dinero suyo propio, había fallecido su padre y su madre, y el dinero de la herencia lo utilizó en la expedición. O sea, verdaderamente yo tenía las ideas muy claras de lo que quería hacer en la vida. Y bueno, y lo logró, y a partir de ese momento ya entró en las páginas de la historia. Yo hubiese entrado en las páginas de la historia como el gran explorador por haber logrado cruzar el paso, encontrar el paso del noroeste. Y entre medias encontró un plus, y el plus que encontró fue aprender de los inuit, de los esquimales. Él dijo, las personas que más saben de los fríos, las personas que más saben de cómo desenvolverse, de cómo vivir, de cómo trabajar en el frío, no somos, evidentemente, no los británicos ni los franceses, ni siquiera los noruegos, que ya están próximos a los fríos, son los inuit, son los esquimales. Y entonces se acercó a ellos, a una cultura que, sorprendentemente, todo el mundo occidental despreciaba. Era un pueblo que estaba en la edad de piedra, y por lo tanto, los franceses, todos lo miraban con encima del hombro. Pero él dijo, sí, está en la edad de piedra, pero son los únicos que saben cómo hay que manejarse en el hielo. Y pasó con ellos 2 inviernos, durante el paso del noroeste, y en esos 2 inviernos aprendió una gran cantidad de cosas, cómo vestirse, cómo manejarse, cómo moverse por el Mediterráneo, cómo transportar. Y entonces, parte de los éxitos que luego tuvo en la Antártida los encontró allí, encontró las claves. Él siempre se vestía de pieles, como los inuit. Se vestía con ropa muy holgada para que el aire pasase entre los tejidos y no se acumulase la transpiración y no se acumulase el hielo y por lo tanto no te enfriase. Aprendió a que los trineos había que moverlos con perros, no había que moverlos tirando uno de ellos, como hacían los británicos y como fue el método tradicional de exploración polar hasta entonces. Tirar unos mismos de los propios trineos. Fue aprendiendo de ellos muchísimas cosas, pero aprendió lo que le pareció que era bueno y no aprendió, evidentemente, como persona inteligente, lo que era malo. Por ejemplo, los noruegos ya habían desarrollado el esquí, y se dio cuenta de que los inuit desarrollaban, que caminaban con raquetas de nieve, que es mucho más cansado. Y él dijo, no, esto no funciona bien, yo voy a utilizar todo lo bueno vuestro, pero esto es un error. Yo utilizaré esquíes como efectivamente he utilizado. Bien, pues ese es el personaje que tenemos en el lado derecho, pues el noruego Amundsen. Y en el caso de Scott, como ya me he extendido mucho en Amundsen, ahora va a parecer que le tengo manía al pobre Scott. Pues en el caso de Scott no es así. Scott nunca había tenido una predilección, y él lo confiesa, nunca había tenido una predilección especial por las regiones polares. Él era un militar, era un capitán de la Armada, y su interés de entrada vital era seguir subiendo en la Armada, y así pensaba seguir. Él era de buena familia, porque no puede ser oficial a finales del siglo XIX, había que ser de muy buena familia, pero no otra familia tan adinerada como era Amundsen, y de hecho toda su vida está marcada por ahorrar dinero, por la inseguridad económica. Bueno, a lo mejor luego seguro que sale luego al final de la conferencia. Y bueno, pues realmente lo único que quería es progresar en el mundo de la Armada, pero como no había guerras, pues cuando no hay guerras los militares pues les va muy mal eso de progresar. Como él no era de familia, no tenía título nobiliario, por lo tanto se las veía muy difícil, veía que su futuro era muy difícil, porque en aquellos tiempos iba a decir como ahora, bueno, pues sí, como ahora aquí todos ascendemos por enchufes. Así es la vida, y en aquellos tiempos todavía muchísimo más, y si efectivamente no tenías apellido, si no pertenecías a un grupo social muy alto, en la Armada te quedaba siempre relegado, con lo cual les veía que tenía el futuro muy incierto en su carrera profesional. Y en ese momento aprovechó que le invitan a que dirija la primera expedición británica en la Antártida, que estaba organizando la Real Sociedad Geográfica Británica. Y bueno, él acepta y va a la Antártida. En esta expedición. Claro, la Real Sociedad era una institución, diríamos, científica. La expedición
era una expedición también científica, y pusieron al frente un militar. Bueno, se puede imaginar lo que ocurrió. Las universidades, que era donde se hacía la ciencia en aquellos momentos, les boicotearon la expedición. Sí, estas son las palabras claras, la boicotearon. Y bueno, y tuvo que ir con los científicos de segunda fila, tercera fila, porque los de primera fila decimos, con un militar no vamos a hacer ciencia en la Antártida. Bien, pero bueno, él en la Antártida encontró un medio curioso para él, se enamoró de la Antártida, se enamoró del espíritu de la exploración y se enamoró del espíritu científico. Y hace preguntas a los científicos en esa primera expedición, les dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? Es una persona muy incisiva, una persona intelectualmente muy despierta, y eso le permite coordinar la actividad de los científicos. Curiosamente, un militar coordinando la actividad científica, diciéndoles, ¿por qué no vais por esta línea de investigación? ¿Por qué no trabajáis los dos en este campo? ¿Por qué no hacéis esto? Bueno, y resultó que el militar se convirtió en un buen líder de hombres, porque efectivamente para eso estaba preparado, claro, como militar, pero también se convirtió en un buen gestor de científicos. Y de hecho en esta expedición, cuando está preparando la expedición al Polo Sur, que también era científica, pues ya no le boicotean, sino todo lo contrario. Son los mejores científicos quienes quieren ir por él, porque saben que aunque sea militar, va a apoyar la ciencia, va a poner todos los medios de la expedición al servicio de la ciencia para que se logren los mejores resultados científicos posibles. Bien, pues ya hemos pasado a los personajes, vamos a ver la zona donde tuvo lugar esta epopeya. Ahí tiene la Antártida, alejada de cualquier parte, fíjense, de aquí a aquí hay 1000 kilómetros, y es la parte más próxima. La próxima a una zona de continentes. La Antártida nunca ha tenido seres humanos, nunca ha sido poblada porque no tiene absolutamente nada de qué alimentarse. Esta es una foto de la Antártida, tomada por satélite, ya mucho más próxima a lo que nosotros conocemos. Les recuerdo que la Antártida tiene unas dimensiones de 30 veces la superficie de España, y que en invierno el mar se congela, todo esto que ven aquí no son nubes, sino el mar congelado, y duplica todavía el tamaño de la Antártida, ya ven unas dimensiones gigantescas. Este es un mapita, curioso, fíjense, bueno, eso es la visión que tenía en su mapa de 1806, me parece que es, del 11, y en donde se ve lo que se creía entonces que era la Antártida, curiosísimo. Fíjense, la zona amarilla es la zona que se conocía de la Antártida, el resto era en blanco, y el blanco no significaba hielo, significaba que era una zona del mundo que no se había explorado, que no se sabía lo que había. Entonces, como se han fijado ya antes, la zona donde más se ha acercado al Polo Sur es esta, y por lo tanto eso va a indicar que nadie va a intentar llegar al Polo Sur por aquí ni por aquí, porque no se sabe ni qué hay, y los dos se van a acercar por la misma zona. O sea, tenemos un caso curiosísimo en el que cuando Amundsen se entera de que era conquistado el Polo Norte, cambia de opinión. Pero se entera ese año. Si se hubiese enterado un año antes, se había podido adelantar a Scott. Si se hubiese enterado, si hubiese conquistado el Polo Norte un año después, él se había ido también a conquistarlo. Coincidió, es de esas coincidencias de la historia en la que se enteraron, se conquistó el Polo Norte en el momento preciso para ir en el momento preciso, para coincidir en la zona precisa, que era la zona que se conocía, que era esta, que era por donde van a entrar en la Antártida. Y esto es la zona por donde van a entrar. Es una visión ampliada de esta fotografía anterior. Es una visión ampliada. Bueno, si se dan cuenta, la Antártida básicamente es una gran tarta de hielo. Aquí el hielo, la nieve va cayendo, se va depositando y va formando pues una especie como de tarta gigantesca donde se va desbordando, el hielo se va desbordando por los extremos hasta que llega al mar y ya sale en forma de iceberg. Si se fijan, ahí hay aquí una cordillera gigantesca, los montes transantárticos, que lo que hacen es de presa. Hacen una especie de presa, mantienen el hielo en toda esta parte de aquí, no le dejan pasar aquí más que por la zona unos glaciares que van vertiendo esta parte. Bien, todo esto es una zona donde el hielo tiene una profundidad de 3.000 o cerca de 4.000 metros. Y ahí es donde se va a desarrollar la carrera a la que vamos a asistir. Una carrera curiosísima. Bueno, aquí tienen nuevamente esto un poco más ampliado, ya lo ven. Esto es por aquí, esta es la zona que le decía yo antes de la meseta polar, de la zona de 3.000 metros de hielo. Esta es la cordillera transantártica que hace de presa, claramente detiene el hielo, que se va escapando por entre las montañas,
que son los glaciares, auténticos ríos de hielo, y se va acumulando aquí. Esta es una zona plana, prácticamente plana, de unos 300 metros de espesor del hielo, por encima del agua hay unos 70, y tiene unas dimensiones de toda la península ibérica, o sea, estamos hablando de dimensiones realmente grandes. Y los dos llegan en el mismo tiempo, los dos llegan en la misma zona y como si estuviesen en una competición, casi se ponen en línea. Fíjense, esta es la base de Scott y esta es la base de Amundsen. Prácticamente se ponen en línea, es casi como cuando los carreristas, cuando los corredores se ponen en fila y hay uno dispuesto a disparar con la pistola para que salgan los dos hacia su objetivo, que en este caso es el polo sur. Bien. No es que se alejasen uno del otro porque estuviesen enfadados, bueno, que un poco lo estaban, claro, sino se alejaron porque todo este frente, ya les decía que esto no es más que hielo, todo esto es hielo, y todo este frente es un frente gigantesco, que aquí tiene una pequeña foto, de unos acantilados gigantescos de hielo que tienen pues, entre 50 y 70 metros de altura, acantilados completamente a pico, de tal manera que es imposible, esto mide 1000 kilómetros, es absolutamente imposible subir a esta zona, a esta planicie que llamamos la barrera, es absolutamente imposible subir, porque es imposible subir un acantilado y cortarlo a pico de 70 metros. Solamente hay dos sitios en este acantilado donde el acantilado baja hasta el nivel del mar y el barco se puede fondear y por lo tanto subir subir al acantilado. Uno es donde Scott puso su base y otro es donde Amundsen puso su base. No había otro sitio donde hacerlo. Y bien, ¿qué es lo que diferencia las regiones? Bueno, y aquí están efectivamente donde pusieron las bases cada uno. Como ven, Amundsen la pone un poquito más cerca que Scott. Luego veremos por qué. Y bueno, ¿alguien ha hecho el Camino de Santiago? Bueno, pues el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago hay algo así como 840 kilómetros. Bueno, desde aquí hasta aquí es el Camino de Santiago. O sea que prácticamente van a tener que recorrer 2 veces el Camino de Santiago. Cuando nosotros, yo lo he hecho, cuando hacemos el Camino de Santiago, nos recomiendan ir con un macuto que pese el 10% del peso corporal de uno. O sea, en mi caso, pues 75, pues 7,5 kilos. Eso es lo que te recomienda para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque desayunas en la cafetería, en el bar, vas a comer el menú del peregrino y vas a cenar y duermes en un refugio, un albergue de peregrinos y allí preparas a lo mejor una pequeña fabada o lo que sea, unas costillas o con otros peregrinos que te encuentras. Bueno, eso es más o menos la vida del peregrino para recorrer estos 840 kilómetros. Yo tardé 35 días, normalmente se puede hacer en 31, 32, pero no mucho más. Lo estamos hablando y evidentemente en pleno verano, con camisa corta y etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es el gran problema de las regiones polares? ¿Qué es la diferencia de las otras regiones? Que no hay comida. No hay absolutamente nada. En la Antártida, una vez que sobrepasas este borde, pero este borde de, bueno, ni siquiera el borde, porque aquí nosotros no podemos subir ese acantilado de 70 metros, pero los pingüinos tampoco. Bueno, quiero decir que no hay nada, no hay comida. En cuanto te separas 1 kilómetro, ya no hay comida. Los únicos focas pingüinos están aquí, en esta zona, en el mar, y dentro no hay nada. En todo esto no hay absolutamente nada, no hay ningún ser vivo, porque en la Antártida no hay osos, ni siquiera hay osos. En el Polo Norte sí hay osos, es una cosa totalmente distinta, y por tanto sí se puede ir... ¿Se apaga la gasolina? Sí se puede... Bueno, pasa nada. Sí, pues si no hablo por ahí. Perfecto, gracias. Nuevamente gracias. No, les decía que no hay absolutamente nada de comida, con lo cual no hay comida ni hay poción mágica. Bueno, por supuesto no hay poción mágica, lo que no hay es combustible. Estamos en un desierto helado, no hay bosques,
no hay arbustos, no hay matojos, no hay nada, absolutamente nada, ni líquenes, por esta zona no hay ni líquenes. Con lo cual, si tú quieres calentar la comida, te tienes que llevar el combustible para calentarla. Si tú quieres beber, que es el problema de las marchas antárticas, es la deshidratación, tienes que beber agua, entonces tienes que calentar el hielo, fundir el hielo y beberlo, porque si te lo bebes, te lo tomas, chupas directamente, el consumo energético es altísimo, con lo cual el beneficio es un perjuicio más que un beneficio. Con lo cual tienes que ir, pues ya se puede imaginar, si el Camino de Santiago era la mitad hasta el polo y luego hay que volver, hay que hacer como 4 veces el Camino de Santiago. 4 veces el Camino de Santiago, si tardé un mes, para mí serían 4 meses hacer todo esto. Bueno, algunos se lo hizo en 3, como luego veremos, esto lo hizo en 5, como veremos. Pero claro, ¿cómo llevas comida, cómo llevas alimentos para 5 meses, cómo llevas todos los peroles para hacerte la comida y cómo llevas ropa para abrigarte durante ese tiempo? Evidentemente es imposible, tendrías que ser, pues esto, Belis, sería el tipo de bacuto que tendrías que llevar. Entonces, ¿qué hacen todas las expediciones para evitar eso? Pues hacen una cosa muy sencilla. Y nada más llegar, empezaron a montar las bases y mientras estaban físicamente montando las bases, pues se adelantaron hacia el polo a montar depósitos de combustible y de provisiones para el año siguiente. Estos fueron los 3 depósitos que montaron los británicos y estos fueron los 3 depósitos que montaron los noruegos. Bueno, creo que ya aquí podríamos hacer pronósticos de quién ganó la carrera, ¿verdad? Ya parece claro que bueno, afortunadamente para los británicos estamos en un tiempo que no existe internet, no existe la radio, existía telegrafía sin hilos, ya existía, pero no la llevaba ninguno de los dos. Luego ninguno de los dos sabe lo que está haciendo el otro. Los dos saben que están aquí, vamos, pero no saben lo que están haciendo y por tanto probablemente se hubiesen demoralizado mucho los británicos si llegan a saber hasta dónde habían descendido su línea de depósitos de provisiones los noruegos. Pues bien, lo que todos sabemos ya que el éxito de esa rapidez en el avance es que se utilizaban trineos tirados por perros y Scott decidió utilizar trineos tirados por caballos, que evidentemente tienen una marcha mucho más parsimoniosa que la de los perros. Bien, montan esos depósitos en lo que les queda del verano, tienen que llegar a la Antártida en verano, no pueden llegar en otro momento, montan los depósitos y luego se encierran en sus bases para pasar el invierno, una noche invernal de 6 meses de duración. Y bueno, pues así, en la parte de arriba es la base noruega, que son 9 hombres, y esta es la base británica, que son 25. Bueno, las razones por qué unas son 9 y otras son 25, pues hay 2 tipos de razones. A Amundsen le gustaban las expediciones pequeñas, porque decía que cada hombre se sentía importante, porque cada uno tiene un papel clarísimo y por lo tanto se siente importante y reconocido por los demás. Y psicológicamente tenía toda la razón. Yo como jefe de base comparto esa idea suya. Por eso el número de piques suyo es muy reducido. La otra razón es que Amundsen no iba a hacer ciencia. Amundsen lo tenía muy claro. Dice, si yo ni ciencia ni nada, yo tengo que llegar y conquistar el polo. Eso es lo único importante para mí, conquistar el polo. Porque si no, mi vida de explorador ha terminado. Por lo tanto, no llevaba científicos. ¿Qué le ocurría a los británicos? Bueno, pues ocurría por una parte, ellos sí eran una expedición científica y llevaban a 8 personas mínimo que eran científicos. Y luego ocurría otra cosa, claro, que una expedición dirigida por un militar. Y bueno, todos damos nuestra impronta a todo lo que hacemos. Y claro, un capitán necesita tener a 2 tenientes para mandar, y cada teniente necesita tener a 2 sargentos para mandar, y cada sargento a 2 cabos, y tiene que haber varios soldados. Con lo cual, efectivamente, bueno, es una broma, pero efectivamente esa era la razón de que la expedición de Scott también fuese un poco más voluminosa en cuanto a número de participantes. Bueno, durante el invierno, cada equipo se dedicó a hacer cosas distintas. Los británicos se quedaron a hacer, diríamos que lo suyo, que era hacer ciencia, y efectivamente estuvieron tomando observaciones durante el invierno y una serie de un árbol, etc. Los noruegos que hicieron, los noruegos no eran científicos, ya decía, eran gente acostumbrada al frío, eran grandes esquiadores, eran grandes conductores de trineo, y entonces lo que hicieron fue, con la experiencia, personas muy del medio polar, con la experiencia de esas marchas que hicieron para establecer los depósitos de provisiones, se dieron cuenta qué les funcionaba bien del equipo y qué no les funcionaba bien. Y entonces, por ejemplo, dijeron, los trineos no nos funcionan bien. Los trineos los habían comprado tanto los británicos como los noruegos en la misma fábrica, una fábrica, una tina noruega.
eran los mismos, idénticos, los mejores en aquel momento. Pero los noruegos se dieron cuenta de que eran muy pesados, que estaban hechos para el Ártico, donde hay mucho, la superficie es muy irregular. Y aquí no tenían esas diferencias, con lo cual se lo desmontaron, se dedicaron a ir cortando, quitando capas de madera, aligerándolos, hasta el punto de que aligeraron en más del 70% el peso de los trineos, en más del 70%, o sea, los dejaron menos de la mitad del peso y con la suficiente estructura para que funcionase. Bueno, los británicos hicieron alguna modificación a ese equipo, pero no en esta profundidad en la que lo hicieron los noruegos. Y bueno, ya llegamos a la carrera, que es lo que todos ustedes han debido ver. Porque la carrera comienza prácticamente como si alguien hubiese disparado la pistola de salida, hubiese dado el banderazo de salida. El 20 de octubre sale Amundsen, ahí lo tienen en la parte de arriba, son 5 hombres, salen con 5 hombres, 4 trineos tirados cada uno por 13 perros. Y 4 días después, tan solo 4 días después, salen los trineos motorizados de Scott. Bueno, mientras que Amundsen tenía muy claro que su método de transporte eran los perros, en el caso de Scott, pues no sabía muy bien qué tipo de transporte utilizar. Entonces, por una parte, utiliza básicamente los caballos, pero también llevaba algunos cuantos perros. Y se le ocurrió desarrollar los 4 años anteriores trineos motorizados. Estamos en la Inglaterra industrial, donde ha tenido la gran revolución industrial, donde las máquinas lo están invadiendo todos, donde la tecnología florece por todas partes, y claro, es lógico que él pensase que por qué tenían que ser hombres o bestias que tirase un trineo, por qué no podía haber un trineo de gasolina. Que había coches, ¿por qué no un trineo de gasolina? Y efectivamente desarrolla este trineo que lleva cadenas, no se llama cadenas, se llama orugas, que es la primera vez que se crea un vehículo con orugas. Hay quien dice que es el tanque de la Primera Guerra Mundial. Pues no, en realidad tuvo lugar unos años después. Fue el desarrollo de Scott, fue la primera vez que se creó un vehículo con orugas, y era verdad que las orugas eran de madera, claro, cuando no podían aguantar el frío. Bien, y bueno, en cualquier caso, el día 24 salió el grupo de los británicos. Fíjense, ese día 24 los noruegos habían recorrido ya con sus perros 160 kilómetros. En 4 días, 160 kilómetros. Bien, el día 1 sale Scott con su grupo de caballos, y fíjense ya dónde están los noruegos. Han recorrido otros 140 kilómetros más, ya están a 300 kilómetros de su base cuando ellos están saliendo. Y bueno, a partir de aquel momento ya todo sigue igual. Los dos van señalizando la ruta, porque los dos se dan cuenta que lo importante de llegar al pueblo no es solo llegar, sino hay que volver. Y por lo tanto, si va señalizando la ruta, pues luego a la vuelta será mucho más rápida. Bien, cada uno señaliza la ruta como puede. Los noruegos montaban estos mojones, estos hitos de bloques de hielo, y de esta manera pues los iban prácticamente viendo. En total montaron 150 de estos mojones hasta el pomo. Los británicos lo hacen de una forma parecida. En este caso no levantan mojones claramente, sino lo que levantan son estas paredes de hielo que les servía para proteger a los caballos del frío, del viento del sur, del viento frío del sur, que era lo que les estaba agotando a los caballos, como luego a lo mejor en el debate podemos comentar. Y bueno, pues ya ven cómo va subiendo. Este día los noruegos alcanzan las montañas estas antárticas y tienen que enfrentar subir unos picos de 3.000 metros de altura. Es francamente duro, es un ascenso durísimo, porque ascendieron unas montañas, se encontraban un valle, tenían que volver a ascender otras montañas, y así uno tras otro. Es un esfuerzo tremendo para hombres y es un esfuerzo tremendo para los perros, hasta el punto de que perecen más de la mitad de los perros en la subida de estas montañas. Pero bien, una vez que llegan que superan las montañas, ya vuelven a encontrarse, diríamos, una superficie plana, y nuevamente comienzan a avanzar a las velocidades, fíjense, a las velocidades que van. Bien, aunque parezca que van a tal velocidad, esto fue terriblemente duro también para los noruegos. De hecho, cuando están por esta parte, están avanzando con el viento de frente, con un viento helado cortante de frente, que les castigaba lo único del cuerpo que llevaban expuesto, que era la cara. Y les provocaba congelaciones en la cara, las congelaciones provocan ampollas, las ampollas se rompen, supuran. Bueno, decían entre ellos que no las reconocerían ni sus propias madres
del aspecto tan duro que tenían. Curiosamente tenían el aspecto terrible en una parte de la cara, que era donde daba el viento, que los vientos siempre tenían la inmediación, la otra parte la tenían en mejor estado. Pero bueno, realmente es una marcha muy dura para hombres y para perros. Pero bueno, ahí vemos cómo siguen ascendiendo hasta que ya el 14 de diciembre alcanzan el Polo Sur. Bueno, Polo Sur que evidentemente no es nada, es un punto físico, pero no hay ninguna señal. Ahora mismo sí, ahora mismo los americanos tienen una base allí y me dicen ellos van al Polo Sur, entonces no había nada, y entonces es complicado incluso localizar el Polo Sur, se hace con sextante y con observaciones al sol, si hay sol, Amundsen tuvo suerte, tuvo sol y pudo hacer observaciones al sol, se hace con unas cartas de posición y con un cronómetro para saber la hora exacta a la que has tomado la medida del sol. Y con eso nada, total, llegaron a un punto, el 14 de diciembre, hemos llegado al polo, más o menos lo celebraron, pusieron la bandera entre todos, en un acto muy bonito, los 5 que iban, colaboraron, cada uno cogió con su mano y clavó la bandera en donde tenía que dar el polo, hicieron las medidas durante un día y que el polo no es que está a 20 y tantos kilómetros en aquella dirección. Bueno, para el día siguiente recorre 20 y tantos kilómetros, nuevamente, y otra vez el polo. Vuelven a hacer medidas, tampoco es del polo, 8 kilómetros más para allá, bueno, efectivamente cada vez menos, hasta que llegan a este punto, el 17 de diciembre, llegan a este punto donde ponen la tienda de repuesto que dejarían allí, la tienda de emergencia, y toman posesión de la zona, toman posesión del polo en nombre de Noruega y de su rey. Vuelven a hacer mediciones y se encuentran que el polo no está ahí, sino que está a 2 kilómetros más para allá. Realizamos y bueno, ya valía. Y entonces, esto ya no. Ya hemos llegado al polo y dejemos de perseguir quimeras. Bueno, mientras tanto, los británicos se enfrentan a la parte más dura, están subiendo las montañas, subiendo lo que más le había costado a Amundsen, lo están subiendo a ellos. Con una ventaja adicional, ellos, Shackleton, el famoso Shackleton, había estado en la Antártida 3 años antes en un intento por llegar al Polo Sur, que no lo logró, y en ese intento que no logró había descubierto toda esta ruta, bueno, está muy fácil de descubrir, resultó haber descubierto que aquí había un glaciar que permitía pasar de esta superficie, que está prácticamente a nivel del mar, a los 3.000 metros de altura. Era prácticamente una carretera al polo, lo llamó él, un glaciar de 200 kilómetros de longitud, con lo que les permitía una pendiente suave, no como los neólogos que subían un collado y tenían que bajar al siguiente valle, volver a subir. Bueno, les permitió eso, pero evidentemente un glaciar tiene sus cascadas de hielo, tiene su hielo donde es difícil de avanzar por él si no es con rapones, tiene sus grietas y efectivamente es súper peligroso, o sea que eso, si he dicho como carretera al polo, pues no es un eufemismo, es una absoluta, francamente duro, y mucho más duro porque en estos momentos los británicos se les había estropeado ya los trineos motorizados, como era de esperar, no aguantaron más que un prototipo, no aguantó más que aproximadamente 150 kilómetros, los caballos se habían ido muriendo de frío, con lo cual ya no tenían tampoco caballos, y los perros, los pocos perros que tenían, Scott no creían que iban a poder subir los perros por el glaciar y decidió mandarlos de vuelta para utilizarlos por los científicos al año siguiente. Con lo cual se quedó solamente con sus hombres. Entonces comienzan 3 equipos de 4 hombres por 3 equipos, 3 trineos, con 4 hombres por trineo, tirando cuesta arriba durante días y días y días y días. Prácticamente unas 3 semanas hasta que llegan a la parte alta del glaciar, por lo tanto a la meseta polar, y ya vuelven a tomar velocidad, ya vuelven a avanzar a gran velocidad. Este punto es curiosísimo, es el punto donde más cerca están las 2 expediciones, en el caso de Amundsen ya está de vuelta, Scott está yendo, y también es el momento donde más cerca estuvieron Amundsen y Scott, que no se conocieron, toda su vida no llegaron a tener ningún encuentro personal. Bien, toda esta marcha, y es una marcha, bueno, también muy dura, efectivamente, pero ahora verán por qué es una marcha muy optimista para los británicos. Pero decía, no había radio, ellos no sabían que los noruegos ya habían llegado, y pensaron que los noruegos iban a venir por donde habían ido ellos. Este glaciar, Shackleton lo había publicado, se sabía la longitud, la latitud, se sabía la posición geográfica donde estaba, y pensaron que igual que ellos iban a utilizar el glaciar para subir a la meseta polar, los noruegos también iban a llevar esta ruta, llegar hasta el glaciar y subir la meseta polar. Entonces, claro, cuando llegaron a este punto, el 5 de diciembre, y no vieron huellas, ¿qué pensaron? Pues que todos hubiésemos pensado, los primeros.
cuando se pasaron 3 semanas subiendo. Bueno, este glaciar tiene de ancho en algunos puntos 40 y 50 kilómetros. Tampoco es un caminito así para no ver huellas, pero claro, cuando van avanzando días y días y semanas y no ven huellas por ninguna parte, pues efectivamente parecía claro que el onólogo les había pasado algo, que había salido más tarde, lo que fuese, y que iban los primeros. Bueno, pues prácticamente desde el 5 de diciembre, que comienzan a ascender el glaciar, hasta este día, hasta el 16 de enero, estamos hablando de un mes y casi medio, van pensando que llegan. Y el 16 de enero se encuentran a 30 kilómetros del polo. Ya dicen, mañana llegamos al polo, vamos a conquistar el polo. Somos los primeros en llegar al polo. Y ese día, a mediodía, ven esto. Es un dibujo que hizo uno de ellos. Ven una banderola negra, que era la que ponía Amundsen para señalizar la ruta. Bueno, se acercan a ella, porque al principio no siquiera tan fe, ven una mancha ahí, no saben qué es, se acercan y ven huellas en la nieve, pisadas de perros, y evidentemente comprendes de que se les han adelantado y que han perdido la carrera. Es el momento más triste de toda la expedición. Y por lo tanto, el día siguiente, cuando llegan y descubren la tienda que había dejado Amundsen, pues bueno, se pueden imaginar cómo estaban. Scott escribe ese día escribió en su diario: lo siento por mis compañeros. Se nos han adelantado, hemos perdido la carrera, y dice: lo siento por la ilusión que habían puesto sus compañeros en ser los primeros. Es evidente, todos nos ponemos en su pellejo, y nos ponemos en su pellejo por no solamente por ganar la carrera, sino que para ellos ganar la carrera era ganar incluso la seguridad económica por el resto de su vida. Esto es como llegar a la luna. Armstrong ya no tuvo que trabajar nunca más. Ya era el astronauta, también piso la luna, ya dar conferencias, tal y cual, ya está. Pues ellos igual, efectivamente, como luego les ocurrió a los noruegos, que el propio gobierno noruego les dio dinero y les buscó empleo para que ya no tuviesen que tener penalidades el resto de su vida. Bueno, pues evidentemente tenían una doble o triple decepción, como queramos llamarlo. Fíjense la diferencia entre estas dos fotos. La de arriba son los noruegos, fíjense qué actitud tan gallarda, tan optimista, se han comido el mundo, que han ganado, y sin embargo los británicos, incluso físicamente en las fotos absolutamente están como hundidos por la situación. Al día siguiente los británicos llegan a donde pensaban que era el polo. Bueno, ese día llegan un poquito más adelante, que era donde creían que era el polo. Bueno, a tomar medidas, cada uno, la precisión de cada uno era así. Y se hacen estas fotos, que yo suelo decir que son las fotos más tristes de la historia. Fíjense las caras, de auténtico abatimiento, es terrible, de una desolación. Han sufrido una barbaridad, han tenido temperaturas de 40 grados bajo cero, tenían las caras congeladas, igual que los otros, con heridas, y pese a todo no tienen la recompensa de haber sido los primeros. El ser humano tenemos esta ansia de competitividad tan grande que el primero pasa historia, el segundo se le olvida para siempre. Yo puedo preguntar, ¿quién sabe quién conquistó el Everest? Todo el mundo lo sabe. Hillary, y pregunto, ¿quién fue el segundo? El Sherpa. Bueno, no, sí fue con él, ese no vale. El siguiente equipo de conquistó el Everest. Bueno, mírenlo en Google, y en Google España ni siquiera aparece. En Google inglés, que son más serios, sí aparece, pero... O sea que no olvidamos a los segundos. Bueno, pues ellos se sentían así. Fíjense, esta persona, el Bowers, el oficial Bowers, tenía 27 años. Entonces, que tiene cara de 27 años, y Oates, que tenía, me parece que era 31 o 32 años. Están los hombres envejecidos por el sufrimiento, pero más que por el sufrimiento, fíjense sus caras, por efectivamente la tremenda desilusión. Y les quedaba la mitad. Habían llegado y tenían que volver. Y vimos, bueno, pues yo quiero seguir la conferencia. ¿Puedo dejarles sin saber qué pasó? ¿No se escucha? Sí, sí. Ah, no, creo que se escuchaba. Bien, es para preguntar y se llama. Esa. ¿Y ahora? Vale, perfecto. Bueno, prometo no tocar más.
Bien, pues fíjense, cuando está comenzando Scott el regreso, pues está ya a punto de llegar a Amundsen. Durante un tiempo el regreso de los británicos se ve favorecido por los vientos del sur, montan una vela encima del trineo, con lo cual no tienen que tirar tanto y bueno, les permite avanzar más rápidamente. Ellos, según avanzaban todos, han ido dejando depósitos de provisiones y ahora tienen que hacer una lucha contra el tiempo para alcanzar los depósitos de provisiones, porque efectivamente cuando llegan al polo llegan con provisiones cero, en qué sentido ir cargados al polo, han dejado las provisiones antes. Entonces tienen que ir avanzando, corriendo para aproximadamente 100 kilómetros en cada semana para poder alcanzar el siguiente depósito de provisiones. Bien, en un día como este, 26 de enero, mientras los británicos están aquí, los noruegos ya han llegado a su base y 4 días después zarpan hacia Australia para dar la noticia al mundo de que han ganado, claro. Y mientras tanto los británicos se enfrentan a una retirada, a una vuelta tremenda con temperaturas fortísimas y donde uno de ellos, uno de los 5 del grupo, empieza a tener dificultades. Ya varios días teniendo dificultades, pero se vio agravado, sí, evidentemente, por razones yo creo que incluso psicológicas, por la sensación de desastre, de fracaso al haber llegado. Estaba teniendo congelaciones en manos, en las piernas, con lo cual comenzó a no poder ayudar a sus amigos, a sus compañeros a empujar el trineo, comenzó a tener dificultades al caminar sobre auténticas agujas de allí, agujas que se le clavaban en los pies, con lo cual el camino era más vacilante, tenía que ayudarle incluso a vestirse y a ponerse las botas, con lo cual va retrasando la marcha. Curiosamente era la persona más fuerte, era un suboficial de la Armada, era la persona más fuerte no del grupo, de 5, sino de toda la expedición. De toda la expedición de 20 y tantos era la más fuerte, más gigantón, y es el que, por razones, ahora se cree que fue un edema cerebral como consecuencia de la altura, de estar trabajando a 3.000 metros de altura. Bueno, no los he dicho, están en 3.000 metros de altura, que así dicho puede pasar igual, pero no a 3.000 metros de altura el aire está enrarecido, hay menos oxígeno y por lo tanto llega menos oxígeno en la sangre y cualquier esfuerzo que se hace cuesta mucho más, se agota uno enseguida y en esas condiciones tienen que tirar del trineo. Bien, tal día como este, a la bajada de las montañas, este suboficial fallece, entra en coma y fallece al día siguiente. Y bueno, hasta cierto punto diríamos que eso es un alivio para sus compañeros, dado que han tenido que retrasar su paso para poder acomodarlo a su compañero herido. En este caso pueden volver a caminar a buena marcha, a gran velocidad, pero no tiene que alcanzar sus depósitos de provisiones, que es la única forma de regresar vivos. Bien, pasan los días y efectivamente parece que aumentan en la marcha y entonces aproximadamente aquí tiene lugar un suceso terrible, que es que la temperatura desciende. De un día para otro la temperatura baja de ser de unos 30 grados bajo cero a ser de 40 grados bajo cero, que si dicho puede parecer pues, prácticamente igual. Pues no. Sobre todo no por una cosa muy sencilla. Entre los 35 grados bajo cero tiene lugar un efecto físico que tiene una gran influencia para esto, que es que la razón por la que un esquí avanza, o los patines del trineo avanzan, es porque con el peso van en fricción en la nieve o el hielo, que deshielan un poquito, se crea un poquito de agua, que es una película de agua que lubrifica el avance, por lo cual esa es la razón por la que avanzamos fácilmente con esquíes y se avanza también de los treneros. Cuando la temperatura baja por de 35 grados, ese agua que se acaba de formar pasa rápidamente a cristales de hielo que se convierte en un abrasivo. Es como tremendo, ya no deja que se deslice con facilidad, sino todo lo contrario. Eso no lo sabían ellos, la ciencia lo descubrió unos años después, pero ellos en sus diarios dicen, es terrible, estamos avanzando sobre arenas, estamos avanzando sobre lija. Bien, así van avanzando en estas condiciones penosas, retrasando nuevamente la marcha, llegando tarde a los refugios, a los depósitos de provisiones, comiendo menos, llevan ya 4 meses de marcha, están enflaquecidos porque las provisiones, en lo que ellos pensaban que era una dieta suficiente, luego se ha demostrado que era insuficiente, con lo cual el organismo tenía que tirar de las reservas, primero de grasa, después de músculo, después de todo. Y con lo cual cada vez les cuesta más y más avanzar. Y empieza otro de sus compañeros, Oates, que empieza a tener dificultades. Bueno, ya tiene congelaciones en manos y piernas, ya... ¿Se escucha?
Pues bueno, pues con este comienzo tan trágico, efectivamente, ya le decía que tiene congelaciones en manos izquierdas, está retrasando la marcha de sus compañeros y entonces una mañana decide abandonar la tienda, pronunciando una frase célebre de voy a salir fuera, puede que tarde un rato en volver. Abandona la tienda como forma clara de inmolarse, de sacrificarse, para darles una oportunidad de que sus compañeros puedan avanzar a buen ritmo. Y durante unos días es así, durante unos días vuelven a avanzar a buen ritmo, hasta que el 20 de noviembre, este día como este, se encontraban a 18 kilómetros del depósito, de un gran depósito de víveres, y entonces tiene lugar una tempestad que les retrasa un día. En ese momento tenían comida para 2 o 3 días y combustible para uno. Tenían que recorrer 18 kilómetros. Bueno, cualquiera de nosotros lo recorrería en un día sin problemas. Ellos ya estaban muy cansados, pues ya pensaban que no sería un día, sino que sería 2. Pero bueno, la tempestad estalla y no pueden salir ni el día 20, ni el 21, ni el 22, ni el 23. Y efectivamente se les termina la comida, se les termina el combustible, y al terminarse comida y combustible, bueno, pues efectivamente aumentan y comienzan a tener congelaciones y más o menos se cree que fallecen como el día 29. Y esto es la tumba que hicieron sus compañeros cuando los encontraron el año siguiente. Bueno, hasta aquí estamos a punto, digamos, de terminar. Hasta aquí ha habido un ganador indiscutible, que es Amundsen, y tenemos un perdedor también indiscutible, porque incluso muere, que es Scott. Y sin embargo, la historia nos hace unir a las dos personas, Amundsen y Scott. Ya digo, en el caso del Everest nadie recuerda al segundo. En el caso de la Antártida sí recordamos al segundo. Y recordamos al segundo por una razón muy sencilla. Durante estos días que están en la tienda de campaña, sin poder salir, durante los últimos días, cuando ya ve que Scott tiene también congelaciones, con lo cual ve que ya ni siquiera él podía ponerse en marcha, cuando se ve que ya no van a poder llegar nunca al depósito de provisiones, pues se dedica a escribir. Y entonces la palabra tiene tal fuerza, la palabra, como siempre, la pluma siempre es más importante que la espada. Y efectivamente, entonces escribe, él tiene facilidad para escribir, es un buen escritor, diríamos, tiene forma de escribir, y entonces se dedica a escribir. Y escribe unas cartas preciosas. Escribe una carta, por ejemplo, él, que están muriendo, escribe a la mujer de su amigo Wilson, de su amigo el doctor Wilson, que está muriendo con él, y le dice así, y permíteme que se la lea, dice: mi querida señora Wilson, si esta carta llega a tus manos es porque Bill y yo nos habremos marchado juntos de este mundo. Estamos muy cerca del final y me gustaría que supieras el extraordinario comportamiento que ha tenido hasta el último momento, siempre animoso y dispuesto a sacrificarse por los demás. Nunca me ha dirigido una palabra de reproche por haberle metido en este embrollo. Afortunadamente, con la excepción de pequeñas molestias, no está sufriendo. En sus ojos brilla un azul especial de esperanza y su alma está serena por la seguridad que le da considerarse parte del gran orden divino. No puedo ofrecerte otro consuelo que de decirte que murió como vivió, como un hombre valiente y entero, el más leal de los compañeros y el más leal de los amigos. Con todo mi corazón te acompaño en tu dolor. Bueno, esta carta la está escribiendo una persona que se está muriendo de hambre, que está muriendo de sed y está muriendo de frío, con temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero, que escribe con lápiz, porque la pluma se le congela la tinta, sacando la mano del saco de dormir, escribiendo en su diario, escribiendo durante unas líneas, porque luego la mano se queda helada y tiene que meterla adentro para conseguir ganar un poquito de calor, el calor que produce el metabolismo dentro del saco, y así vuelve a escribir una y otra vez. También escribe a la madre del otro compañero, del otro oficial que está muriendo con él: mi querida señora Bowes, me temo que cuando esta carta llegue a tus manos habrás sufrido uno de los golpes más duros de tu vida. Le escribo cuando estamos muy cerca del final de nuestro viaje y lo estoy terminando en compañía de 2 valientes y nobles caballeros. Uno de ellos es su hijo. Ha acabado siendo uno de mis más íntimos y fieles amigos. No sabe cómo aprecio su maravillosa rectitud de carácter, su talento y su energía.
A medida que arreciaban las dificultades, su inconmovible espíritu ha brillado con más fuerza que nunca y ha mantenido la alegría, la esperanza y la entereza hasta el final. Los caminos del Altísimo son inescrutables, pero seguro que hay una razón para que nos deje un joven fuerte y vigoroso con toda la vida por delante. Bueno, y así va escribiendo amigos, a un amigo suyo, le dice: no le tengo miedo a la muerte, y sin embargo, durante las largas marchas estuve elaborando en mi mente varios proyectos que hubiera querido llevar a la práctica. Tal vez yo no pertenezco al número de los grandes exploradores, pero hemos realizado una de las mayores travesías de la historia y estuvimos muy cerca de lograr el mejor éxito. Bueno, también en el diario va escribiendo a gente: estamos muy mal, pies congelados, manos congeladas, sin embargo se alegraría tu corazón si nos oyeses en nuestra tienda cantando y charlando animosamente. Más adelante: ya pronto todo habrá terminado y pese a todo aún no hemos perdido el buen humor ni queremos perderlo. Bueno, y así siguen unas cartas de distintos amigos, familiares, evidentemente a su mujer. Y termina escribiendo una carta abierta al pueblo británico, en donde, bueno, explica las razones por las que opina que ha fracasado su expedición. Y dice cosas muy bonitas, yo no sé todavía de todas, pero por ejemplo, me gustaría contarles esta frase: hemos corrido riesgos, sabíamos que los corríamos. Las cosas se han puesto en nuestra contra y por lo tanto no tenemos motivos para quejarnos, sino que aceptamos los designios de la providencia. Bueno, curiosamente se dice el término providencia cuando él es un ateo. Se había definido siempre como ateo y prácticamente termina esa larga carta diciendo: si hubiéramos vivido, habría podido contar una historia que hablase de la audacia, la entereza y el coraje de mis compañeros, que habría conmovido el corazón de los ingleses. Tendrá que ser estas improvisadas notas y nuestros cuerpos sin vida lo que las cuenten. Y nada, y estas son las últimas palabras que escribe el 29 de marzo, que más o menos dice: es una pena, pero creo que no voy a ser capaz de escribir más. Firma y termina con una petición que es un grito tremendo, desgarrador: por el amor de Dios, cuidar de los nuestros. Bueno, vivimos en aquellos tiempos donde no hay una seguridad social como ahora. En aquellos tiempos, si el padre de familia fallecía, la familia estaba condenada, la mujer no trabajaba, si no tenía el dinero, estaban condenadas evidentemente a la muerte. Y ya en la carta, escribe una carta a las autoridades y les pide que apoyen a los estos, pero sus últimas palabras vuelven a ser estas: por el amor de Dios, cuidar de los nuestros. Y bueno, pues yo creo que gracias a estas cartas, que son verdaderamente impresionantes, que conmueven cuando uno las lee, yo recomiendo, con esto ya termino, yo recomiendo que las lean en inglés, si pueden. Por favor, leanlas en inglés, no las lean en español, porque no se ha hecho una traducción y es mala. O sea que mejor no se haga. Y la otra traducción que es muy buena, que a mí me gustó mucho, la hizo Selecciones de Rey Ardillas, en una versión compilada, una versión pequeñita, pero no se encuentra, está descatalogada desde hace muchos años. Y esa es la única buena traducción que hay. La traducción que se ha hecho ahora, la verdad que es una pena. Y uno no siente toda la fuerza tan tremenda que tienen estas pruebas. Y nada más, y yo creo que esta es la razón, y ninguna otra. No es que fuese el hijo del imperio y el imperio quisiese llevarle a los altares. No podemos hablar si quieren en el debate, pero no fue esa. La razón es que esto conmovió al espíritu de conmovió. ¿Se escucha? Sí. Estos ruidos conmovieron también al espíritu. Estas palabras evidentemente conmovieron el espíritu de los ingleses, y fueron los ingleses y evidentemente todo el mundo occidental quien entronizó a Muse, y se hizo el primer caso. Y como decía mi amigo Javier Miranda antes, decía, bueno, que los dos, uno ganó, otro perdió, pero los dos alcanzaron la gloria. Es el único caso de la historia que ocurre esto. Y nada más por mi parte. Si se leen el libro, se enterarán de más cosas. Bueno, Javier, muchas gracias por esta interesante conferencia y sobre todo me quedo con una de tus últimas palabras, ¿no? Siempre en los momentos de dificultades los mayores ateos se convierten en grandes creyentes. Por eso acerco
alusión a la providencia. Bueno, ahora, si quieren, podemos pasar a un turno de y preguntas para aclarar cosas, dudas que hayan quedado durante la magnífica explicación de Javier. Solamente una pequeña aclaración: si hay estudiantes aquí de la Universidad de Las Palmas y tienen el carnet cultural de la universidad, miren a uno de nuestros técnicos para que le pongan el cuño del museo, porque por venir al ciclo de conferencia del museo, pues se le dan créditos de libre designación para las carreras, solamente eso. Bueno, pues empezamos con el turno de preguntas y preguntas. Ahí, si hay alguna pregunta. Y solamente pedir un poco de disculpas por el tema de megafonía, pero es que desgraciadamente en medio de la conferencia... No, es que hemos tenido un problema con la agencia, que nuestro técnico de sonido se ha tenido que ausentar por un pequeño problema laboral, accidente laboral que hemos tenido. Algo loco, y lo hemos tenido que llevar al servicio de urgencia, y por eso no podíamos controlar el sonido desde la mesa arriba. Disculpen por ese pequeño error. Polares son peligrosas, pero aquí también hay peligro. Sí, bueno, primero felicitarles, ha sido interesantísima la conferencia. Una duda que me surge es: en la expedición de Scott, me parece que dijo que era de 25 hombres y llegaron 5. ¿Qué va pasando con el resto de la gente? ¿Cómo intervienen? Sí. ¿En qué grado intervienen? Sí. Bueno, Scott dividió su expedición en los científicos, o sea, en la expedición. Esto es un mito, ¿eh? Ojo, hay un mito que dice que la expedición de Scott murieron porque fueron a hacer ciencia. No es así, ¿eh? Scott tenía también las ideas muy claras. Cuando montó la expedición al polo, al llegar al polo no llevó ningún científico, y si los llevó como simples exploradores, no científicos. Porque, bueno, si nos ponemos aquí con científicos y cada 100 kilómetros me quieren estudiar una montaña y que nos sorprenden rocosos, no llegamos al polo nunca. Y efectivamente no llevó científicos. Entonces, lo que hizo fue montarla, una expedición como se montan ahora la conquista de las grandes cumbres, que es a base de campamentos, por así decirlo. El campamento 1, 200 selvas. El campamento 2, 50. Y es el campamento 8, que hay dos grupos de asalto para llegar a cumbre. Bueno, hizo una cosa parecida. Salieron 16, los 7, 8 restantes quedaron haciendo temas científicos, haciendo ciencia, y salieron 16 personas, y luego iban volviendo lentamente. Cuando llegaron a subir el glaciar Berman, ese glaciar gigantesco que ya os decía, en ese momento ya se quedan solamente 3 equipos de 4, o sea, 12. Al final del glaciar, un poquito más arriba, vuelven un equipo, y ya cuando faltaban como 200 kilómetros regresa otro de los equipos, y se queda el último equipo de 4, que luego Scott decide que sea de 5. Es una decisión que ha sido muy controvertida también, porque dice, bueno, las causas del fracaso también estuvo que si todo lo tenían preparado, la comida para 4 y todo para 4, pues el llevar a 5 fue una equivocación. Bueno, no sé. Mi opinión es que no, pero bueno, luego si quieres se la cuento. Decía que yo he leído una de las razones del éxito de la MUSE fue que se iban comiendo los perros. No sé si usted puede confirmar eso o es una leyenda. No, en parte es una leyenda, hay un poquito de verdad, pero en parte es una leyenda. Los perros tenían una ventaja respecto a los caballos, que es que los caballos se tenían que llevarle paja, alfalfa o pienso para que comiesen. Y si moría un caballo, pues los británicos se comían al caballo muerto. Y los perros que llevaban los británicos, cuando también llevaban perros, se comían al caballo muerto. Pero los caballos vivos no se pueden comer a los cadáveres de los caballos muertos. En el caso de algunos en sí pasaba eso. Cuando mataban a un perro, podían dar de comer al resto de perros con los cadáveres de sus compañeros. Y eso fue lo que hicieron. Eso básicamente fue lo que hicieron. Daban de comer a los perros, con lo cual no tenían que llevar comida para eso, dado que lo mataban y desarrollaron. Lo tenían perfectamente establecido: en tal punto mataría a tantos perros, en tal punto mataría a tantos, aparte de que luego la vida siempre sale de las cosas distintas, pero básicamente sí. Eso no quiere decir para que comiesen, en un momento comiesen trocitos de perro, comían el corazón y no sé qué de las costillas, porque decían que estaban riquísimas, pero vamos, eran como una cosa de gourmet. Yo tenía comida suficiente, pero en plan gourmet, vamos a comernos el corazón del último perro que hemos matado. Bueno, sí, no sé qué, o sea,
que no se alimentaron, los noruegos no se alimentaron de perros, fueron los perros noruegos quienes se alimentaron de sus propios congéneres. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Ahí, por arriba. Buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera que hiciera un comentario sobre la carta dejada por Amundsen en el punto de llegada al Polo Norte y que encontró después Scott. Sí, sí. Bueno, pues Amundsen dejó la tienda de campaña de emergencia, que tenía para personas emergentes de cosas, se fue por la otra, para que no se usaban, y dentro de la tienda dejó una serie de artículos que le sobraban. Los noruegos iban sobrados, como se dice ahora. La verdad que llevaban su equipamiento suficiente y bueno, dejaron algunas cosas. Y entonces dejaron entre cosas dos cosas. Dejó dos cartas. Una escrito para el rey de Noruega, en donde le narraba cómo había sido la expedición. En el momento que Amundsen enfrenta la vuelta, se da cuenta de que tiene que enfrentar una vuelta de 1400 kilómetros, prácticamente, bueno, evidentemente lo mismo que la ida, con prácticamente los mismos peligros que la ida. O sea, los mismos glaciares, las mismas grietas, las mismas cascadas de hielo, las mismas fisuras, las mismas tempestades, los mismos fríos, prácticamente lo mismo. Entonces piensa que bueno, han llegado, pero no tiene seguro que va a volver. Nosotros podemos garantizar que vamos a volver a nuestra casa, pero yo no tenía seguro que fuese a volver. Entonces quiso dejar una narración al rey de lo que habían hecho, por dónde habían ido, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que le deja. Pero lo escribe en noruego. Sí, no lo he escrito porque lo escribe en noruego y le deja eso en noruego. Y luego deja otra carta en inglés, dirigida al capitán Scott, donde comienza diciendo: mi querido capitán Scott, como usted probablemente... No, como con seguridad será usted el primer hombre que llega al pueblo después que nosotros, le ruego, por favor, haga llegar esta carta al rey Haddock VII, deseándole lo mejor para el viaje de vuelta. Su sincero servidor, sinceramente, su Amundsen. Bueno, la carta, ahora leerla así, pues puede sonar como a retranca. Le deseo lo mejor para el viaje de vuelta. Bueno, evidentemente, nunca le podía desear eso. Eso fue lo que le dejó, y las razones por las que se lo dejó no es un echarle en cara, vamos, yo lo he visto así, por lo menos, yo no es echarle en cara, es nada, hemos llegado, nada. No, sino que es pensar que no va a llegar, lo dejó diciendo, si en caso de que no lleguemos, tú vas a llegar. En cualquier caso, yo también creo que, como decía Stefan Zweig en su libro de Momentos Estelares de la Humanidad, y uno de los momentos estelares de la humanidad es la conquista del Polo Sur. Decía que esa fue la carga más pesada que tuvo que llevar Scott de vuelta. Era la prueba de que había perdido. La carta que tenía que entregar al rey Harold VII, decirle: Majestad, aquí tiene la carta, en caso de que no hubiese vuelto a Amundsen, no he llegado, no he sido el primero, sino que he sido un siervo suyo, un hombre suyo, no luego quien ha llegado. Evidentemente tenía también unos cierto peso psicológico. Buenas noches. Yo me pregunto por qué Noruega no se quedó con este territorio. Eso pertenece ahora a varias naciones, ¿no? Sí. Eso ahora. Hay unas riquezas ahí fantásticas, dicen. Entonces, en aquellos tiempos, vamos, era el que plantaba la bandera se quedaba con la tierra, punto. Bueno, en parte lo intentaron. Quiero decir, Amundsen, por ejemplo, cuando tomó posesión de la meseta en nombre del rey Harold VII, le da el nombre de, no sé qué nombre, la meseta de Harold VII, pues se temió problemas con los británicos, con la Real Sociedad Británica, la Real Sociedad Geográfica Británica, porque Shackleton se había quedado 3 años antes como a 170 kilómetros del polo, y él había puesto el nombre de meseta de la Reina Victoria, creo que le había puesto el nombre. Con lo cual quiero decir que bueno, no quedaba muy claro quién había llegado el primero, evidentemente, del pueblo. Bueno, luego, bien, no, lo que le decía es que efectivamente a comienzos del siglo avanzado, el siglo XX, mediados del siglo XX, hubo una serie de naciones que pidieron reclamaciones territoriales sobre la Antártida. Una de ellas era Noruega, otra de ellas fueron los británicos, los argentinos, los chilenos, Nueva Zelanda, Australia. Hicieron reclamaciones territoriales sobre la Antártida.
Afortunadamente hubo dos naciones que no las hicieron, que fueron Estados Unidos y en aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ya tenían bastante guerra fría para volver a crear un foco caliente en la Antártida. Entonces decidieron que ellos no, además lo que piden unos y otros se suele solapar, el tema era muy complicado. Entonces decidieron forzar un acuerdo internacional para decidir que la Antártida fuese un componente, un territorio sin fronteras, que no perteneciese a nadie, patrimonio de la humanidad, un continente para la paz y para la ciencia, como lo es en estos momentos. Entonces todas las naciones, que hay varias, hay 8 o 9, que han hecho reclamaciones territoriales, las han congelado diplomáticamente, las han congelado, no siguen con ellas. Y los países que nos hemos ido adhiriendo a ese tratado antártico, que es el tratado que gestiona esta zona, pues cuando lo firmamos hacemos la declaración de que no vamos a solicitar territorios en la Antártida. Y así se mantiene. Y hace poco, hace 20 años en Madrid, sí tuvo lugar el protocolo de Madrid, que es un protocolo para temas de medio ambiente y de exploración minera. Efectivamente decía usted que tiene mucha riqueza en minerales, pues sí, este tratado, este protocolo, se ha logrado que durante 50 años no se vayan a producir explotaciones minerales en la Antártida. Luego tenemos todavía un tiempo para que nadie ni busque petróleo ni nada de nada, y evidentemente el tratado impide que se pida, que se solicite como parte del territorio nacional. Bueno, otro turno de palabras. Ante todo, gracias. Y yo por una frase que ha dicho en lo de la lírica, en este caso épica, y creo que ha mencionado también por los tiempos que corren ahora. Scott, ese reconocimiento, no solo por lo que hizo, sino por las cartas, la manera de transmitirlo, lo tuvo a la vuelta en su país. Sí, claro que lo tuvo. Fue tremendo, no podemos ni imaginarnos cómo lo tuvo. Y quien encumbró a Scott fue la prensa. Fue la prensa quien lo colocó. O sea, de hecho, sus compañeros no pueden salir a buscarles porque ya es invierno. Tienes que esperar otro año entero, tuvieron mucho trabajo, el año siguiente van a buscarles, encuentran los cadáveres, encuentran las notas, y siguiendo las instrucciones de Scott, dan a conocer, cuando regresan a Nueva Zelanda, dan a conocer a la prensa, a la agencia de noticias con la que habían contratado la exclusiva, también recibían dinero de eso, pues dan a conocer lo que ha ocurrido, y a partir de ese momento se publican los periódicos. Con eso se publicó en los diarios de la tarde de un lunes, y el viernes de esa semana tuvo lugar el funeral en Sao Paulo. En ese periodo la prensa decide hacer un homenaje a Scott. Entonces la prensa decide preparar un texto que incluye parte de esto para que se le lea a los chicos en los colegios, las escuelas que quieran, a las 12, que fue cuando estaba muy álgido del funeral, que a las 12 se lea a los chicos de pie las últimas, el mensaje al pueblo británico, la carta abierta que había escrito Scott. Y entonces 1 millón de escolares, coincidiendo con el funeral, escucharon de labios de sus profesores las palabras de Scott. La catedral de San Pablo fue absolutamente rodeada. Bueno, el rey acudió por primera vez a un funeral de alguien que no fuese de sangre real, y la catedral de San Pablo había sido rodeada de gente que querían entrar y que no podían. Y en todo este contexto, Churchill era el primer lord del almirantazgo y el Parlamento le pidió explicaciones. Le dijo, ¿pero qué está pasando con Scott? ¿Qué está ocurriendo? Y dice, yo no sé nada todavía. O sea, pregunte a la prensa, que son los que lo saben. O sea, que la prensa fue muy por delante y mucho más rápido que el gobierno. O sea, que verdaderamente fue la prensa del propio país. Buenas noches. Quisiera primero agradecer a la dirección del museo el acierto que ha tenido organizando esta magnífica conferencia, y cuando se organizan cosas de esta categoría, aquí está la respuesta del público. La sala llena, a pesar de que es un viernes y que hay muchos eventos culturales en nuestro sitio a la misma hora. Al profesor Cacho, felicitarle por este magnífico trabajo. Y la pregunta es una pequeña curiosidad. ¿Por qué le prologa el libro el famoso Manuel Toaria, que creo que fue un gran hombre del tiempo, un gran meteorólogo? Fue un
famoso hombre del tiempo, y desde entonces es un gran divulgador científico. Es el director del Museo de la Ciencia de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, y somos amigos desde hace mucho tiempo. O sea, la razón básicamente es esa. Entonces, cuando estaba terminando el libro, le digo, Manolo, ¿te importaría prologármelo? Y me dijo que sí, que le enviase el borrador, y todavía sin terminar el libro, digamos, la corrección final es preparar el prólogo. O sea, que esa es la razón de la amistad. Vale, vamos a proceder dos turnos de palabra ya, que estas dos personas. Yo vi en Tasmania un vídeo de los exploradores que fueron a la Antártida, no mucho más tarde. ¿Sigue habiendo viajes desde Tasmania a la Antártida? ¿De científicos o de...? Científicos, sí. También hay viajes así turísticos de Tasmania. De Tasmania no lo sé si viajes turísticos. La mayor parte de la ruta turística para llegar a la Antártida es por Sudamérica, por Tierra del Fuego, estamos en Sudamérica, en cruceros hacia la península antártica, porque está solo a 3 días de navegación, el otro está a 10-15 días de navegación. O sea, básicamente los cruceros van por esa zona. Y sí, es la ruta de penetración a las dos grandes bases, a la gran base de la Antártida, que es McMurdo, donde precisamente Scott puso su base. Ahora es una gran base americana, en verano con cerca de 2.000 personas. Y desde allí, pero se va básicamente, son vuelos o en barco, y desde allí se da la escala para llegar a la gran base que pusieron los americanos en el año 57 en el polo sur geográfico, que la pusieron de nombre Amundsen Scott. Y se está perdiendo mucho hielo de la Antártida, según he oído yo, que una amiga fue un viaje hace como 30 años y luego volvió y dice que va, ha perdido muchísimo. ¿Ya? Bueno, como es muy grande, sí, evidentemente. Pero que ya no era tan espectacular. Me dijo que no había sentido la emoción de la primera vez que fue. Bueno, es que la primera vez es la primera vez para toda la vida. Es así. La primera vez siempre tiene una emoción especial. Sigue siendo espectacular. He oído varias veces y todas que sigue siendo particular. Efectivamente, hay zonas donde está produciendo pequeños de hielo. Precisamente no en esa zona. Está produciendo más de hielo en la zona de la península antártica, que es donde España tiene las dos bases. Es la zona más exterior de la Antártida y es una zona mucho más frágil. Ahí sí, de un año para otro, bueno, con más de 5 años de diferencia, ves algunos pequeños cambios y sí ves, está produciendo, aparte de que hay barreras de hielo, plataformas de hielo que se están perdiendo. Sí, bueno, gracias. Profesor, yo le quería preguntar por la precisión en las medidas que realizaron tanto Scott como Amundsen cuando llegaron al Polo Sur, si fueron totalmente precisas con respecto a lo que hoy tenemos situado justo en el lugar. Y de otro lado, quería aprovechar que esto está aquí y como científico y como jefe de base en la Antártida, quería preguntarle qué le parece las perforaciones que han realizado los rusos hace poco en los lagos subterráneos que hay en la Antártida, ya que habían existido muchas críticas por el peligro de contaminación en esos lagos que llevan tanto tiempo completamente sin ningún contacto con la atmósfera vamos. Sí, con respecto a la primera pregunta, si acertaron en sus estimaciones de estado del polo, no, ninguno. Fallaron todos. Ni siquiera Amundsen, cuando dijo, está a 2 kilómetros más para allá, Amundsen era muy suyo. Entonces mandó uno de sus hombres a que fuese hasta ese punto y pusiese una banderita allí con un esquí, que luego lo encontraron los británicos. Bueno, ni siquiera ese era el polo sur. Tampoco los británicos, que pusieron la bandera, su bandera, en una zona muy próxima también era. Y bueno, si tienes interés, hay un artículo hecho en los años 20 por un científico utilizando los datos originales que habían tomado las medidas al sol cada uno de los dos, y vio que ninguno de los dos había acertado. Yo creo que se quedaron los británicos un poquito más cerca, pero vamos, estamos hablando de los dos fallaron por 1,5 kilómetros, una cosa así. Los británicos le ganaron, en este caso le ganaron a los noruegos por 100 metros o por 500 metros, claro. Evidentemente, el esfuerzo era llegar 1.500 kilómetros
no acertar en los últimos 20 metros. Eso por una parte. Y la segunda pregunta es respecto a las perforaciones que están haciendo los rusos. Bueno, no solamente son los rusos que hacen perforaciones, el hecho de estar esa gran masa de hielo, que les decía, de 3.000 y pico metros de espesor, permite poder hacer perforaciones y ir cogiendo hielo cada vez más abajo, y cuando va más abajo va retrocediendo en el tiempo. El hielo nos da una idea de cómo era el clima del pasado. Luego tiene un gran interés en hacerlo, no es una cosa de deporte, ¿no? Es más profundo. De hecho, los rusos en Vostok, que es donde comentabas tú lo que ha ocurrido, encontraron que descubrieron por sondas que había un lago debajo y pararon la perforación durante, pues yo creo que por lo menos 15 años, 15 o 20 años, hasta que no se desarrollasen nuevas tecnologías que no fuesen tan contaminantes. Se intentó que no fuesen contaminantes. Ahora hay quien dice que también son un poco contaminantes ellas. Bueno, pues por lo menos han aguantado durante 20 años para hacerlo y para hacerlo lo mejor posible. Dicen que hay un poquito de contaminación, bueno, efectivamente es una pena, pero por lo menos ha habido se ha intentado contaminar evidentemente lo menos posible. Pero también era muy importante a ver qué tipo de microorganismos es que había vivido aislados 15 millones de años de la atmósfera de la Tierra. El reto científico era muy importante era muy atrayente para parar durante más años la perforación. Yo creo que ya con esta última intervención terminamos el turno de robos y preguntas. Solamente antes de pedir al profesor Javier Cacho, quisiera recordarle a todos que si quieren recibir información de las conferencias que están y de todas las actividades del museo, abajo donde entraron en el puesto de ticket hay unas hojas que pueden rellenar y dejar bien su teléfono, su correo electrónico, su dirección postal, y le mandaríamos información constantemente de las actividades del museo. Recordarles que tenemos una magnífica exposición también aquí de red eléctrica, que es muy interactiva y en colaboración con Red Eléctrica de España, donde podremos ver cómo se produce la electricidad, cómo se transporta y cómo se distribuye, y sobre todo para tomar una conciencia activa del mal uso de la electricidad. Una exposición interactiva muy interesante que les invito a que vengan en cualquier momento al museo. El próximo viernes tendremos una conferencia aquí del profesor don Alberto Alincibia. El título es Descubriendo secretos bajo la piel de los animales. Habrá una retrospectiva del catálogo de enfermedades que los animales nos transmiten a los humanos, no de las enfermedades de los animales, sino cómo influyen las enfermedades de los animales en nuestra dieta y en nuestra salud. El siguiente viernes, el viernes 27, volvemos a tener nuevamente otra conferencia, esta dentro de la red, del ciclo de red eléctrica, que hablará sobre las estaciones de bombeo y las energías maremotrices, cómo se aprovecha la energía del mar para producir electricidad. Y yo, sin más, quisiera despedir a Javier Cacho por esta magnífica conferencia, sobre todo por el trato tan amable, amigable y esa forma de comunicar tan sencilla que él tiene, que nos ha hecho muy amena esta referencia. Y si quieren pues, seguir disfrutando de ella, exteriormente ahí hay un puesto donde se vende su libro y gustosamente yo creo que Javier le firmarás el libro a quien me compre, que lo recuerda. Sin ruidos, y esta vez sin ruido. Pero yo creo que con esto de viernes 13 yo creo que ha sido un complemento perfecto para la emoción de la conferencia y nos ha puesto en tensión a todos. Sin más, despedirle de todos ustedes, darle nuevamente las gracias por contar con su presencia. El señor Cabrera, muchas gracias por este reconocimiento inmerecido al gerente de este museo. Realmente es un trabajo de equipo donde los que habían participado y muchas veces pues, son sugerencias de ustedes como público que nos hace que cambiemos constantemente nuestra programación y pongamos temas que son de interés en general para ustedes. También muchas gracias a todo el público porque gracias a ello se mantiene este ciclo de conferencias. Buenas noches y que pasen buen fin de semana.